Hola, soy el estudiante Falconi Viteri John Enrique de la carrera de Enfermería, sección matutina, paralelo B, de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, UNESUM. Les voy a hablar sobre la biología. Esto es una ciencia que estudia el origen, la evolución y características de los seres vivos, así también como sus procesos vitales, su comportamiento y su interacción entre sí y con el medio ambiente. De aquí nace la biología como ciencia, puesto a que se tenía la necesidad de explicar los fenómenos relacionados con la vida. Esto se hizo mediante la observación de la naturaleza y la experimentación. La biología es una ciencia muy amplia, de donde se desprenden un sinnúmero de ramas, que nos ayudan a profundizar aspectos y temas relacionados con los organismos vivos. Entre los principales tenemos la bacteriología, la botánica, la citología, ecología, embriología, etología, virología, fisiología, la genética, histología, morfología y la zoología. La bacteriología. Esta es la rama de la microbiología encargada del estudio de las bacterias. La botánica. Esta estudia las propiedades, características, estructuras y funciones principales de las plantas. La citología. Esta se encarga de estudiar la estructura y funcionalidad de las células. La ecología. Este nos ayuda a explicar la relación que se establece entre los animales y el medio ambiente. La embriología. Este se encarga de estudiar desde la fecundación del óvulo hasta el desarrollo del embrión. La etología. Esta es una rama de la biología y de la psicología que tienen la finalidad de analizar y comprender a los seres vivos. La virología. Esta es la encargada del estudio de la naturaleza de los virus. La fisiología. Esta es la rama de la biología encargada del estudio de los órganos de los seres vivos. La genética. Esta es un área donde nos informa sobre cómo se transmite la información genética de generación en generación, estudiando así la herencia biológica que se transfiere a través del ADN. La histología. A través de un microscopio, la histología es la rama de la biología que examina los tejidos de los seres vivos para así conocer su estructura y sus funciones. La morfología, esta es la encargada del estudio de la estructura y de la forma del cuerpo. Y la zoología es la disciplina de la biología encargada del estudio de los animales. Por otra parte, tenemos la diversidad de organismos o biodiversidad biológica, que es la variedad de vida, en donde se abarcan las diferentes formas mediante las que se presenta o se organiza la vida, incluyendo así cada una de las especies que cohabitan nuestro planeta, incluyendo así a las plantas, a los animales, virus, bacterias, hongos, microorganismos, que es a lo que llamamos biodiversidad de especies. También el espacio y ecosistema al que pertenecen, que es a lo que llamamos biodiversidad de espacios. Y también el gen que los caracteriza como especies, que es a lo que llamamos biodiversidad genética. Durante siglos, los naturalistas han intentado describir la diversidad del mundo natural mediante la teoría sistemática, que es la encargada de explicar la biodiversidad de organismos vivos y las relaciones de parentescos. Cuando intentamos realizar la clasificación de los seres vivos mediante la teoría sistemática, se utiliza la taxonomía, que es el área del conocimiento que establece reglas de clasificación. Cuando hacemos uso de estas reglas, formulamos sistemas jerárquicos, entre los que tenemos reinos, orden, clase, género, familia y especie. Por otra parte, la mayoría de los biólogos abarcan y tienen otro orden para las especies de seres vivos, que se denominan reinos, entre los cuales tenemos moneras, fungi, plantae, animalia y protistas. Monera, este hace referencia a las bacterias.
Fungi, este se refiere a los hongos. Animalia hace referencia a los animales. Plantae hace referencia a las plantas. Y protistas, esto es una variedad de organismos de tipo eucariotas que no forman parte ni de hongos, ni de plantas, ni de animales. Características de los seres vivos. Todos los seres vivos, ya sean organismos unicelulares, plantas, hongos o animales, incluso el ser humano, poseemos características comunes, entre las cuales tenemos estructura y organización celular, reproducción, homeostasis, metabolismo, crecimiento y desarrollo, adaptación, irritabilidad y ejecución de diversas funciones vitales. Estructura y organización celular. Todos los seres vivos estamos formados por célula, que es la unidad básica de la vida. Esta tiene una composición interna compleja que puede llegar a formar estructuras de maneras o niveles más complejos si se unen entre sí. Existen organismos que pueden ser unicelulares y pluricelulares. Unicelulares que poseen una sola célula y pluricelulares que tienen una gran variedad u organización celular. Otra característica de los seres vivos es la ejecución de diversas funciones vitales. Aquí tenemos 4 funciones vitales que son la respiración, la nutrición, la metabolización y la excreción. La respiración. Todos los seres vivos somos capaces de respirar. Esta se hace de diferentes maneras y en diferentes ambientes según el ecosistema. Existen 2 tipos de respiración. Una es la aeróbica y otra es la anaeróbica. La aeróbica hace referencia cuando el oxígeno se obtiene mediante el aire o el agua. Y la anaeróbica es cuando se utilizan otros elementos en sustitución del oxígeno. La nutrición. La alimentación es el proceso mediante el cual los seres vivos obtenemos los nutrientes necesarios para su supervivencia. Esta se puede realizar de manera heterótrofa o autótrofa. Heterótrofa hace referencia a que se obtienen los nutrientes a partir de otros seres vivos. Y autótrofa es cuando no necesitamos de otros seres vivos para nutrirnos, es decir, realizamos o producimos nuestro propio alimento. El metabolismo o metabolización. Esta nos hace referencia a las reacciones químicas que se obtienen a partir de las células. Esta puede darse de 2 maneras, mediante el anabolismo o el catabolismo. La excreción. Este es el proceso mediante el cual los seres vivos eliminamos sustancias inservibles o tóxicas del organismo. La reproducción. Todos los seres vivos somos capaces de reproducirnos. De esta manera transmitimos los genes a las nuevas generaciones para así sustentar y obtener la supervivencia de la especie. Esta se puede realizar de 2 maneras. Una es la sexual y otra es la asexual. La sexual es cuando se necesitan de 2 progenitores, un macho y una hembra, para la fecundación. Y la asexual es cuando un solo individuo es capaz de generar otros individuos idénticos. El crecimiento y desarrollo. Todos los seres vivos cumplimos con un ciclo que empieza desde la gestación, seguido del nacimiento, crecimiento, reproducción, desarrollo y muerte, que es a lo que llamamos ciclo de vida. La adaptación. Todos los seres vivos somos capaces de adaptarnos a los diferentes cambios que se generen en un ecosistema. Y es gracias a esto que garantizamos la supervivencia y la subsistencia, puesto a que estamos aptos y estamos en las condiciones de adaptación para los futuros cambios. La característica de los seres vivos es la reacción de estímulos o la irritabilidad. Todos los seres vivos tenemos la necesidad de involucrarnos con el entorno en el que vivimos. Por ende, reaccionamos a estímulos que obtenemos mediante estos.
A esta capacidad de reacción de estímulos la denominamos irritabilidad, que esta característica es la capacidad de los seres vivos de reaccionar a los estímulos, ya sea tanto químicos, físicos y sensoriales. También tenemos otra característica que es la homeostasis, que consiste específicamente en la capacidad de los seres vivos para mantener el medio o condición interna frente a los diferentes cambios del entorno. Los seres vivos y su relación con el medio ambiente. Los seres vivos tienen una íntima relación con el medio en el que viven. Por ello, cada vez que ocurre un cambio en su ecosistema, tanto plantas como animales tienen la necesidad de adaptarse a estos cambios. En algunas ocasiones, el instinto heredado les indica lo que tienen que hacer en caso de estos cambios. En otras ocasiones, la reacción de forma inmediata se da según las circunstancias de su entorno. Otro tema dentro de la biología es los aspectos físicos y biológicos. Dentro de estos encontramos dos grandes grupos, que son los seres bióticos y los seres abióticos. Los aspectos físicos o abióticos son los organismos que no poseen vida, y los aspectos biológicos o seres bióticos son las plantas, los animales y microorganismos, es decir, seres que sí poseen vida. También tenemos la naturaleza de las moléculas biológicas. ¿Qué son las moléculas biológicas? Son sustancias químicas que se encuentran en los organismos vivos. Estas están formadas por sustancias químicas compuestas principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y sulfuro, que son los bioelementos más abundantes en los seres vivos y que representan el 99% de la masa de la mayoría de las células. Las moléculas biológicas son fundamentales para la vida, puesto que cumplen funciones imprescindibles para los organismos vivos. Estas están compuestas por elementos clasificados en 4 tipos de moléculas orgánicas, las cuales son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los nucleótidos. Un ser vivo. Un ser vivo u organismo es un conjunto material de organización compleja en la que intervienen sistemas de comunicación molecular que lo relacionan internamente con el medio ambiente en un intercambio de materia y energía de forma ordenada, teniendo la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida, como lo son la nutrición, la relación y la reproducción, de tal manera que los seres vivos funcionan por sí mismos sin alterar el nivel estructural hasta el día de su muerte. La materia que compone a los seres vivos está formada por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, y estos a su vez forman las biomoléculas, las cuales pueden clasificarse en orgánicas e inorgánicas. Las biomoléculas orgánicas son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Y las biomoléculas inorgánicas son el agua, las sales minerales y los gases. En conclusión, podemos decir que un ser vivo es un organismo de alta complejidad que nace, crece, llega a tener la capacidad para reproducirse y muere, y que está formado por átomos, moléculas y células. Clasificación de la materia. Cuando hablamos de clasificación de la materia, nos referimos a las posibles divisiones o estratificaciones en las que es posible estudiar la materia tal y como la conocemos, en especial la orgánica. Esta tiene una organización de nivel compleja, en donde encontramos al nivel subatómico, al nivel atómico, al nivel molecular, al nivel celular, al nivel tisular o de tejidos, al nivel de órganos, al nivel de sistema, al nivel de organismos, a nivel de especies, de ecosistema, de población, bioma y de biosfera.
4 familias de las moléculas biológicas. Aquí encontramos a los carbohidratos, a los lípidos, a las proteínas y a los ácidos nucleicos. Los carbohidratos, también llamados hidratos de carbono, glúcidos y azúcares, son las moléculas que están formadas por el carbono, el oxígeno y el nitrógeno. Estos cumplen una función fundamental en los organismos vivos, que es la de almacenar energía de una manera muy rápida. Estos pueden clasificarse en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los lípidos son las moléculas que tienen 2 características principales. Una de ellas es que son insolubles en agua y la otra es que son ricos en energía. En cuanto al propósito que cumplen en el cuerpo humano, es la de almacenar energía y la de desarrollar la membrana celular. Estos pueden clasificarse en fosfolípidos, glicolípidos, colesterol, triglicéridos, esteroides y lipoproteínas. Las proteínas. Estas son las moléculas que están compuestas por aminoácidos mediante enlaces conocidos como enlaces peptídicos. Estas cumplen con funciones principales dentro del organismo. Una de ellas es el crecimiento, así también como la síntesis y el mantenimiento de determinados tejidos o componentes del cuerpo. Asimismo ayuda en el transporte de los determinados gases a través de la sangre, como lo son el oxígeno y el dióxido de carbono. Estos pueden clasificarse según su forma y su composición química. Según su forma encontramos a las proteínas mixtas, globulares y fibrosas. Y según su composición física encontramos a las proteínas simples y conjugadas. Los ácidos nucleicos. Estos constituyen el material genético de los organismos que son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Existen 2 tipos de ácidos nucleicos, que son el ADN, que significa ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que significa ácido ribonucleico. Por último tenemos al carbono, que lo representamos con la letra C, y que es un no metal que su número atómico es el 6, que se sitúa en el segundo periodo en el grupo 14 de la tabla periódica. El carbono es uno de los elementos de la tabla periódica más importantes para los seres vivos, ya que conforma la vida tal y como la conocemos. Esto es posible ya que el carbono puede llegar a formar enormes variedades de compuestos químicos estables, razón por la cual se lo considera el rey de los elementos químicos.